Ya. Bueno, hoy siendo casi las 11 de la mañana, día domingo, nos preparamos aquí en una devocional en nuestro hogar para darle inicio a la palabra de Dios. Hoy vamos a través de este medio, a través de este video, poderle transmitir a muchas personas este mensaje que viene de parte de Dios. Creemos de que así es, para que el momento que usted lo escuche, el Espíritu Santo de Dios esté mostrándole, rearguyéndole y exhortándolo a través de estos tiempos, para que podamos entender cada uno de nosotros qué es lo que Dios quiere para nosotros. Voy a leer la bendita palabra de Dios en el segundo libro de Timoteo, capítulo 3, versículo 2 en adelante. Dice de la siguiente manera. Voy a leer bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice en el verso 2: porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Poderoso Rey que estás en los cielos, te damos gracias, oh Dios Todopoderoso, por esta tu palabra, Señor amado. Te ruego que a través de tu Santo Espíritu estés guiándome y estés dándome, Dios mío, palabra, poderoso Rey, conforme sea tu preciosa voluntad, oh Dios de los cielos, y que podamos, Dios mío, entender, Dios mío, guardar y poner por obra, Dios mío, tu maravillosa palabra, Señor, para que podamos andar conforme a tu preciosa voluntad, oh Dios de los cielos. Ayúdanos, Señor, en estos tiempos, oh Santo de la Gloria, a poder permanecer, Dios mío, en ella, Dios mío, para que podamos un día, Señor, agradarte, para estar delante de tu presencia, oh Santo de la Gloria. Maravilloso Dios, en tus manos, Dios mío, me abandono, oh Dios de los cielos, rogándote, oh Dios, que seas tú reprendiendo, Dios mío, y desautorizando todo lo que se quiera oponer, Señor, a esta enseñanza, Padre de la Gloria, que pueda llegar, oh Dios de los cielos, a cada persona que por este medio, Dios mío, esté escuchándolo, Santo de Israel, y que tu palabra, Dios mío, pueda escudriñar, Señor, cada ser, cada corazón, Padre de la Gloria, y que tú le des a entender a través de tu Santo Espíritu, Dios mío, lo que quieres, Señor, en cada uno de nosotros a través de tu palabra, oh Santo de la Gloria. En el nombre de Jesús me abandono en tu presencia, dándote muchas gracias y creyendo, Dios Todopoderoso, de que eres tú, Dios mío, el que me estás dando palabra para poder dar, Señor, también. Maravilloso Dios, poderoso Rey, gracias te doy. Amén y amén. He colocado por esta enseñanza, esta pequeña reflexión de la palabra, un título que dice: el carácter del hombre de hoy ha provocado los juicios de Dios. Así como en el tiempo antiguo, también hubo una generación que, por su mala conducta, por no haberse dejado guiar por la palabra de Dios, fueron transgresores de la ley, y Dios tuvo que mandar juicio también sobre ellos. También para estos tiempos está sucediendo lo mismo, porque esta generación ha sido desobediente a la palabra de Dios y no hemos querido quizás entender cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas. La palabra de Dios dice en Génesis 15:16, una vez el Señor hablándole a Abraham, cuando le dio una promesa de la tierra prometida de Canaán, así como nosotros, cierto, Dios nos ha prometido una vida eterna también en Cristo Jesús. Vemos de que Dios le hace una promesa a Abraham y le dice que en la cuarta generación el pueblo de Israel iba a volver nuevamente a Canaán después de estar quizás esclavo en Egipto por 400 años, y que le iba a dar esa tierra de Canaán, pero cuando la maldad de los amorreos pudiese llegar a la presencia de él. Si nosotros comparamos aquellos tiempos con esto, vemos de que están sucediendo, cierto, muchas cosas, que Dios quizás va a determinar muchas cosas con nosotros también de acuerdo
a aquella desobediencia, aquella maldad que del hombre ha subido a la presencia de Dios. Los amorreos era una tribu o una nación que descendía de Canaán. Canaán provenía de un hijo de Noé, de Can. Dice la palabra, cierto, que era el cuarto hijo de Can, y que este hombre, el tercer hijo de Can, y que este hombre se había corrompido en gran manera, y esta tribu había adquirido aquella maldición que Noé le había hecho a Can por haberle visto, cierto, a su hijo, a su padre cuando se había embriagado, haberlo visto desnudo, sin ropa, y él quizás no hizo lo que tenía que hacer como hijo, de taparle, cierto, de cubrirlo, sino que quizás empezó a burlarse de esta situación, y esto provocó que su padre Noé diera una maldición a él, y esta maldición empezó a regarse en aquella generación, y esta tribu o esta nación que provino de Can empezó a hacer lo malo delante de la presencia de Dios. Y esta nación era tan mala que la de los amorreos, que representaba a Canaán en la maldad. Asimismo, en esta generación, cuántas personas, cuántas generaciones también han hecho lo malo delante de la presencia de Dios, y Dios ha determinado un juicio como un día lo determinó también con Canaán, ¿cierto? Con aquellos amorreos, con aquellas personas que habitaban en buena tierra. Pero a veces nosotros no queremos hacer la voluntad de Dios, no queremos dejarnos guiar por Dios, sino que queremos hacer las cosas a nuestro modo. El carácter del hombre de hoy ha provocado los juicios de Dios. A veces queremos culpar, cierto, a Dios de las cosas que están sucediendo, pero somos nosotros los que damos lugar a todo lo que está pasando. En el tiempo antiguo, déjeme decirle que también aquella generación se había corrompido tanto que le echaba también la culpa a Dios de lo que estaba sucediendo. Vemos en el tiempo de Moisés. En el tiempo de Moisés sucedió algo, que cuando Dios permitió de que este pueblo saliera de Egipto y lo lleva por el desierto, Dios le envía maná. Dice que un pan del cielo, ¿cierto? Un pan que los padres antes de ellos no habían conocido, no habían probado. Y Dios le había enviado aquel pan que provenía del cielo, y esta nación empezó a rebeldizarse, empezó a criticar, cierto, lo que Dios estaba haciendo, y se rebelaron contra Dios y contra Moisés. Y entonces Dios determinó algo contra ellos. Dijo Dios que creó unas culebras, cierto, una serpiente, las cuales empezaron a morder a aquella generación, y ellos empezaron a morir. Y entonces ellos, cuando estuvieron pasando por esta situación, por esta angustia, por estos dolores, como hoy, cierto, en día también se está pasando en medio de esta pandemia, aquel pueblo fue a Moisés y le dijo: ora a Dios para que Dios nos salve, cierto, de esta mordedura de esa serpiente. Quizás ahora también estamos pasando, quizás no son las serpientes, cierto, pero viene una pandemia, el COVID-19, el cual se está hablando ahora en estos momentos, y quizás el hombre no sabe qué hacer, quizás toma estrategia, cierto, quizás empieza en sus propios conocimientos, en sus propios rudimientos, empieza a tomar estrategias que no son las que Dios está esperando de cada uno de nosotros, sino que como en aquel tiempo, aquella generación le dijo a Moisés: clama a Dios. Dios también está esperando de que en estos tiempos, esta generación, en medio de esta situación, le diga también a los profetas, ¿cierto? A los profetas que Dios tiene en esta generación, en estos tiempos, de que clamen a Dios para que pueda Dios no permitir de que se siga expandiendo esta pandemia que está en estos momentos, quizás atormentando, quizás tú no sabes qué hacer, ¿cierto? En medio de esta situación, Dios nos los dejó escrito para que cuando estuviesen pasando estos momentos difíciles pudiésemos saber cómo se podían contrarrestar muchas cosas, pero es viendo la presencia de Dios. Pero vemos de que el carácter del hombre, cierto, de hoy ha provocado los juicios de Dios, pero Dios, a través de su palabra, nos ha dado los lineamientos
ha dejado los parámetros, dejó algo establecido para cuando estas cosas estuviésemos pasando, nosotros supiésemos qué era lo que íbamos a hacer. Nuestra ciudadanía es de los cielos y tú y yo hemos sido creados para adorar. Ese es el motivo por el cual Dios hizo al hombre. Pero nosotros hemos creído más en nuestros propios designios y nos hemos apartado de la voluntad de Dios. Nos hemos apartado del propósito que Dios ha querido en nuestras vidas, que es para salvación de cada uno de nosotros. Y vemos de que esta tribu, cierto, nación que descendía de Canaán, fueron personas que fueron dominantes en aquel entonces y en gran parte corrompidos, ¿cierto? Hicieron lo malo ante la presencia de Dios y no pudieron nunca doblegarse a los parámetros o leyes que Dios había fundamentado en ese entonces. Hoy en día también se ve la misma situación. Hoy en día vemos a predicadores que Dios ha levantado, a salmistas, ¿cierto? A evangelistas, a maestros de la palabra, y quizás muchos ignoran la palabra, muchos dirán, eso son locuras, ¿cierto? Pero déjeme decirle que en estos momentos de que Dios, el carácter del hombre de hoy, a raíz de todas estas características que he antes mencionado, como la soberbia, la blasfema, la desobediencia a los padres, la ingratitud, la impiedad, aquellas personas sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, ha llegado a la presencia de Dios en estos momentos. Quizás cierto, estamos pasando por esta situación y a muchos se les ha pasado por la mente, pero Dios cómo permite esto, ¿cierto? Pero si vamos nosotros a la luz de la palabra, nos damos cuenta de que somos nosotros los que realmente hemos provocado estos juicios de Dios, porque la maldad del hombre ya ha subido a la presencia de él. Vemos en Génesis 6:12, dice la palabra de Dios: y Dios miró la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Esto pasó hace miles de años, pero si lo traemos a esta generación, también está pasando de igual manera todo esto, ¿cierto? Dios ha mirado la tierra y aquí que también está corrompida como en aquellos tiempos, porque no nos hemos querido doblegar a las leyes de Dios. No hemos querido hacer lo que Dios fundamentó en su parecer, fundamentó en su preciosa voluntad para nosotros, para que no estuviésemos quizás pasando por estos momentos. Pero la mente del hombre ha sido de continuo al mal, porque no ha querido obedecer la palabra de Dios, porque hemos creído más en las cosas del mundo que lo que Dios nos está ofreciendo. Queremos una vida eterna, queremos en el momento de morirnos, de partir, ¿cierto?, de esta tierra, estar delante de la presencia de Dios. Pero ¿será que nosotros con todas estas características, con todos estos caracteres de estos hombres que han provocado los juicios de Dios, vamos a estar delante de Él? Hágase usted esa pregunta y póngase a ver si quizás podemos obtener la vida eterna si continuamos con estos caracteres, con estas características de impiedad, de maldad en nosotros. ¿Será que podemos heredar el reino de los cielos? Si no limpiamos nuestras vestiduras, si no cambiamos nuestro corazón, si no nos convertimos de nuestro mal parecer, de nuestro mal andar, no vamos a obtener la vida eterna. Porque todo lo que está sucediendo es porque la maldad del hombre ha subido a la presencia de Dios. Y por eso han venido estos juicios. Debemos de entender a través de la palabra de que todas estas cosas que están sucediendo es porque nosotros las hemos provocado. Porque somos nosotros los que hemos emprendido a que estas cosas empiecen a suceder. Quiero ir a la palabra de Dios en el libro de Números del Antiguo Testamento, en el capítulo 21, del verso 5, donde la palabra nos dice, queriéndole pues recordar
lo que antes les había dicho. Dice, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Quizás en aquel tiempo el pan o el maná era aquel que había, cierto, descendido del cielo. Y que en esta generación, en estos tiempos, hace 2000 años, Dios envió a su Hijo, a su único Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, para que aquel pecado que estaba morando en nosotros pudiese ser quitado, cierto, por la fe, creyendo en Él, de que Él era el enviado del Dios Todopoderoso. Pero muchos, ¿cuántos de nosotros hemos quizás no aprovechado esta oportunidad y nos hemos hecho quizás blasfemos, quizás hemos dentro de los mismos nosotros hemos sido vanagloriosos y no hemos querido aceptar la palabra de Dios, no hemos querido aceptar a nuestro Señor Jesucristo como el enviado de Dios para salvación de cada uno de nosotros, ¿cierto? Entonces, como en aquellos tiempos, Dios, mirando, cierto, al pueblo, y envió, dice la palabra de Dios, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordiesen al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel, porque la maldad del hombre había subido a la presencia de Dios, y Dios había determinado este juicio para aquella generación. Y comparándolo con este tiempo, con hoy que estamos viviendo, la maldad del hombre también ha subido a la presencia de Dios, y por eso ha venido muchas muertes, mucha pandemia, ¿cierto? Mucha pandemia. Si nosotros hacemos un paralelo entre aquel tiempo y este, las cosas están sucediendo de igual manera. O sea que nuestra mente, a la de aquellos hombres en la antigüedad, sigue siendo peor, porque nosotros, conociendo de la palabra de Dios, hemos llegado a ser transgresores de la voluntad de Dios para con nosotros a través de su palabra. Pongámonos a ver todas estas cosas, a meditar, cierto, en tu interior, a que nuestra conciencia sea hablándonos a nosotros de cómo realmente estamos. Muchos reyes, cierto, se le han levantado en contra de Dios. Muchos presidentes, muchos hombres líderes, quizás por sus propias fuerzas, han creído, cierto, que las cosas están sucediendo, pero hoy que Dios ha enviado ese juicio a la tierra, todos están escondidos sin saber qué hacer. Quizás preocupados, tomando medidas, cierto, que han llegado a su mente. Pero Dios lo que quiere es que cada uno de nosotros vayamos a la presencia de Él, le clamemos a Él y digamos: Señor, hemos realmente reconocido de que tú tienes el poder y la autoridad sobre todas las cosas, que eres tú el que tienes el control de todo y que sin ti nada es posible. De que si nosotros realmente clamamos de corazón a ti, oh poderoso Rey de la Gloria, podemos ver las maravillas tuyas, oh Santo de Israel. Y eso es lo que Dios ha querido. Y seguimos leyendo aquí en el capítulo 21 de Números. Y dice la palabra en el 7. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, o sea, este pueblo entendió algo, ¿cierto? Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. El pueblo en aquel tiempo entendió de que ellos habían pecado contra la palabra de Dios y habían pecado también contra Moisés, que era el que los direccionaba de acuerdo a los mandamientos que Dios le daba a él para poder guiar a aquel pueblo. Así como hoy en día hay muchos predicadores de la palabra y muchas personas quizás no quieren escucharla, quizás dentro de su parecer dirán: estos locos que hacen, no hacen mucha bulla, ¿cierto? Pero déjeme decirle que la palabra de Dios, que ha sido enviada por ese siervo, por ese profeta, hoy te está hablando a ti. Es esa palabra que te está recordando en este momento de que lo que antes Dios envió por aquel hombre, por aquel profeta, por aquel predicador, se está cumpliendo. Pero como tú no has querido obedecer, ¿cierto? Entonces Dios ha mandado juicio para que entiendas de que lo que Él antes mandó hablar por medio de sus siervos se está cumpliendo. Es hora de que podamos entender cada uno de nosotros
¿Qué es lo que realmente Dios quiere, cierto, para nuestras vidas? Y sigue diciendo la palabra de Dios. Aquellos hombres le pedían a Moisés que rogara, cierto, a Jehová para que quitara de en medio de ellos aquella serpiente que estaba causando su muerte. Es hora de que esta generación se levante y le pida también a hombres de Dios de que le clamen a Dios por esta pandemia que está pasando, para que Dios pueda quitar, cierto, de en medio de estos tiempos esa pandemia, porque Dios lo puede hacer, pero Dios está esperando solamente que tú y yo le clamemos, de que tú y yo vayamos a la presencia de Él y le reconozcamos como el Dios Todopoderoso. Y la palabra de Dios sigue diciendo, dice que Moisés oró, cierto, por el pueblo, de que Moisés oró por el pueblo. Déjame decirte que ningún profeta, ningún hombre de Dios, cuando tú le hablas, cuando tú reconoces de que le has fallado a Dios, Él no va a dejar de clamarle a Dios por tu vida. Él no va a dejar de clamarle a Dios por esta situación. Ellos van a ir a la presencia de Dios y le van a decir, Señor, el pueblo ha reconocido, aquellos hombres han reconocido de que tú eres el único que puedes poder parar esta pandemia, ¿cierto? Eres tú el único que puedes parar estas cosas que están pasando. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera, oigan muy bien, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. En aquel tiempo se levantó aquella asta, ¿cierto?, con aquella serpiente. Hoy está nuestro Señor Jesucristo. Dios lo ha enviado como su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea pueda ser salvo también. Es un paralelo que hay desde aquel tiempo. Quizás estas cosas sucedieron hace muchísimo tiempo. Hace muchísimo tiempo pasaron aquellas cosas. La palabra de Dios menciona más o menos que esto fue unos 1500 años antes de Jesucristo. Y después de 700 años, aún tenían aquellos hombres esta representación de esta imagen y la adoraban. Pero Dios no quiere que nosotros adoremos imágenes. Dios no quiere que nosotros empecemos a adorar a alguien que no sea Él. Porque a veces creemos en muchas cosas, en todo lo que el hombre dice o ve que le parece extraño, empezamos a adorarle. Pero tú y yo tenemos un Dios que hizo los cielos y la tierra, que es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ese es nuestro Dios, el cual tú y yo debemos de creer, en el cual tú y yo debemos de poner todas nuestras confianzas, para que Dios pueda enviar a nuestras vidas bendición. Hoy es un día en el cual el carácter del hombre tiene que cambiar. Hoy es un día en el cual tú y yo tenemos una nueva oportunidad, porque los juicios de Dios vienen, pero es necesario de que nuestro carácter empiece a cambiar, de que aquellas características de la carne, de que aquellas características que Dios no ha querido en nuestras vidas ya no estén más. Es necesario de que estas cosas que fastidian a nuestras vidas puedan ya no estar. Es necesario todas estas cosas. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Es hora de que en estos momentos, ¿cierto?, cuando quizás tú crees que la pandemia está pasando, cuando tú ves todo tranquilo, pero no hemos ido a la presencia de Dios, creemos de que las cosas ya se están pasando. No es así. Dios quiere que realmente nos humillemos ante Él, de que le creamos, porque mientras que tú y yo no lo hagamos, esta pandemia no se va a parar. Este juicio que Dios ha enviado no se va a parar, porque muchas cosas peores vendrán. Solamente son principios de dolores. Principios, la pandemia, las hambrunas, los temblores en diferentes lugares. Y cada día van a venir cosas más duras. Así es como un día pasó en el tiempo de Israel, en el tiempo cuando el pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto. Aquí el faraón, ¿cierto?,
Dios le envió unas plagas, quizás las primeras empezaron más, no tan duras, ¿cierto? Más livianas, digámoslo así. Y este hombre no quería, ¿cierto?, doblegar sus pensamientos. No quería acatar la orden de Dios. Y fue necesario que Dios enviara cada día plagas más difíciles para Dios poder en aquellos tiempos engrandecer su nombre, para que todos pudieran reconocer de que solo Jehová Dios es el que tiene el poder y la autoridad sobre todas las cosas. Y es lo que tú y yo tenemos que hacer. Entonces el pueblo, cierto, vino a Moisés y reconoció de que realmente habían pecado. Hoy es el tiempo donde tú y yo tenemos que reconocer ante Dios de que hemos pecado y que por eso Dios ha enviado estos juicios a esta generación, para que Dios pueda, en medio del clamor de que tú y yo le hagamos de todo corazón, Dios pueda parar esta pandemia. Dios pueda dejarnos, por lo menos por un tiempo, tranquilos, en paz. No sabemos cuándo vendrán el segundo juicio de Dios, pero vendrán. Y solamente Dios está preparándonos, porque la maldad, ya el colmo de nuestros pecados, ha llegado a la presencia del Dios Todopoderoso. Pero hoy, a través de la palabra, el Señor te manda a decir: cambia tu carácter, que ya no es por tus propias fuerzas, sino que el que tiene el control es Él. Que Dios nos bendiga a través de esta palabra. Maravilloso y poderoso Dios que estás en los cielos. Te doy gracias, Señor de la gloria, por tu mensaje en esta preciosa mañana, porque a través de el Señor de la gloria nos has hecho un paralelo, Señor, de aquellas cosas, recordándonos, Dios mío, de qué es lo que debemos hacer en medio de esta situación, en medio de estos problemas y dificultades. Quizás no empezar a buscar estrategias entre nosotros mismos de cómo poder contener, Dios mío, la pandemia, Padre de la gloria, sino que tú nos estás diciendo: ora, clama a mí en medio de esta situación, que yo, que todo lo puedo cambiar, Dios mío, la apariencia, quizás, Dios mío, la situación de estos momentos, Padre de la gloria. Solamente tú quieres, Dios mío, que vayamos a tu presencia y te creamos, Dios mío, en medio de esta situación, poderoso Rey, maravilloso y santo de la gloria. Gracias, oh Dios, por tu mensaje. Amén y amén. Que Dios nos continúe bendiciendo a través de esta palabra.